Hoy me ha llamado poderosamente la atención el estereotipo que la gente normal tiene sobre el concepto hacker. Es decir, la primera imagen que le viene a la mente a las personas cuando tú le dices la palabra hacker o cuando te refieres directamente a la palabra ciberseguridad, es como que se viene una avalancha de imágenes negativas. Estas imágenes han sido sembradas con el paso de los años, tanto por el cine como por las series, como por los medios de comunicación, que normalmente no manejan o no entienden realmente lo que esto significa. Así que en el día de hoy quise hacer un video un poco diferente, sin guión. No es un tutorial de cómo usar ninguna herramienta. Más bien quiero desmentir 5 mitos que normalmente las personas tienen sobre el concepto hacker. Bienvenidos a Ciberseguridad Comprensible. Mi nombre es Juan Michel, a.k.a. Cloud Sux. Como siempre, si eres nuevo por acá por el canal, te invito por favor a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el día de hoy no hay mucho maquillaje, no hay mucho guión, simplemente vamos a hablar de algo de forma natural. Quiero tratar de implementar este nuevo formato ya que me es mucho más sencillo que tener un guión de todo lo que voy a decir. Así que vamos a iniciar con los 5 mitos sobre los hackers. Número 1. Los hackers lucen como ladrones. Si te menciono la palabra hacker, es muy probable que pienses en esta imagen que en esta otra. Y la razón es que desde que Hollywood lanzó la película Hackers, valga la redundancia, por allá por el año del 95 me parece, esta era la imagen que se vendía. La de un hacker con capucha, con un pasamontaña, con guantes. A ver qué tan fácil es utilizar una computadora con pasamontañas y con guantes. Y esto ha sido así porque los medios de comunicación se han encargado de que nuestra mente funcione así. Nos han sembrado esta imagen en el subconsciente a todos nosotros. Mientras que este señor de los lentes podría ser fácilmente la víctima del primero, resulta ser todo lo contrario, ya que ese señor de los lentes no es nada más ni nada menos que Kevin Mitnick, conocido mejor como el Cóndor, que fue en esos años uno de los hackers más famosos de Estados Unidos y estuvo condenado por haber penetrado en los sistemas que se consideraban hasta esa fecha los más seguros. De hecho, hay una película sobre Kevin Mitnick, hay libros sobre Kevin Mitnick, incluso hay historietas sobre Kevin Mitnick. Y como podrán ver, la imagen de él no se corresponde con esta del cibercriminal, hacker, capucha negra, delincuente nocturno. Así que no, los hackers no tienen esa pinta de anormales y por lo general visten como una persona común y corriente, igual que tú, igual que yo. Claro, sacando al doctor maligno Chema Alonso, quien sí se viste de una forma media extraña. Número 2. Los hackers tienen superpoderes. En la televisión y en las películas se repite una escena muy famosa, que es donde un hacker logra penetrar a la red del gobierno federal usando solamente unos cuantos comandos que escribe de forma muy rápida frente a una pantalla con letras verdes que pasan de forma rápida sobre sus ojos y que solamente él puede entender lo que está sucediendo. Claro, esto acompañado de efectos especiales, hologramas tridimensionales y un sinfín de fantasías que no se corresponden en nada a la realidad. Replicating, eating up memory. What do I do? Type cookie, you idiot. We have a zero bug attacking all login and overlay file. Porque en la vida real, tomando como concepto que estamos haciendo una prueba de penetración, la etapa de reconocimiento suele llevar desde días, incluso semanas, para conseguir un trocito de información que pueda llevar a explotar alguna vulnerabilidad de manera eficiente. Así que estos superpoderes de los que la gente se imagina que tienen los hackers no se corresponde para nada con la realidad. Así que totalmente falso. Número 3. Son frikis antisociales e inadaptados. Nuevamente la televisión nos los muestra como personajes totalmente inadaptados socialmente. Por lo general son frikis que se pasan todo el día frente a su computadora escribiendo código y escuchando música rock a todo volumen, claro, con varias latas de Red Bull vacías sobre su escritorio, lo cual es totalmente falso, ya que los hackers como grupo social y grupo cultural tienen toda la diversidad que tiene cualquier otro grupo. Es decir, los hay introvertidos, los hay extrovertidos,
los hay con problemas de autoestima, también los hay con cierto ego, pero me parece que esa pluralidad se puede encontrar en casi cualquier otro grupo social de nuestro día a día. Con lo cual no podemos decir que son un grupo de inadaptados o tal vez pintarlos con un solo color, ya que eso no aplica. Número 4. Son criminales. En el 2001, en el cuarto Congreso Chileno de Antropología, se publicó un estudio titulado Feos, Sucios y Malos: la imagen de los hackers ante los medios de comunicación. Y entre tanta buena información que se puede apreciar en ese documento, el cual dejaré el enlace en la descripción por si quieren leerlo, me impactó mucho los siguientes conceptos que se reunieron luego de haberle hecho minado de texto acerca de 197 publicaciones que se recolectaron en los medios de comunicación de Argentina entre el 1997 y el 2000. La mayoría de los términos que las personas asocian a los hackers son los siguientes: atacar, agredir, dañar, invadir, robar, falsificar y destruir. Lo que quiero dejar bien claro que es falso, ya que los hackers, al igual que, como dije anteriormente, cualquier otro grupo de nuestra sociedad, no escapa de esta dualidad de los que viven en el lado oscuro de la fuerza y los que viven en el lado luminoso. Hay buenos y hay malos, no todos son malos, incluso la mayoría yo diría que son buenos. Nos ayudaron a construir el internet que conocemos hoy día, se encargan diariamente de agregar nuevas funcionalidades de seguridad para que podamos usar internet de forma más segura, crearon la cultura del software libre, pusieron a nuestra disposición lo que es GNU Linux, así como también se ha encargado de hacer saber que la información debe ser compartida y que debe ser de forma gratuita. Por eso es muy sencillo encontrar información sobre casi cualquier tema en internet, y eso se debe a precisamente esa cultura sembrada por los hackers de compartir la información. Número 5. Todos son programadores increíbles. El hacking y la ciberseguridad dentro de sí albergan tantas ramas diferentes que suponer que todos los hackers saben programar, eso equivale a decir que todos los basquetbolistas, por ejemplo, saben jugar béisbol, solamente porque son disciplinas deportivas. Así que no. Un especialista en ciberseguridad de infraestructura quizás no necesita saber programar tanto como un analista de ciberseguridad en aplicaciones web. Por lo general, los proyectos se llevan en conjunto entre varios especialistas. Así pueden unir conocimientos y poder tener una perspectiva un poco más amplia del reto al que se enfrentan. Y hasta aquí el video de hoy. Por favor, dejen en los comentarios cualquier otro mito que entiendas que la gente tiene sobre los hackers. Con mucho gusto yo entraré también a debatir sobre el tema. No olvides suscribirte. A Ciberseguridad Comprensible. Mi nombre es Juan Michel. Este fue el video de la semana y nos vemos en el próximo.